entonces, muchachos, a la sesión 13, cálculo superior. Vamos entonces a continuar con algunas aplicaciones y teoremas relacionados en la parte de integrales, ¿ok? Y sobre todo con esto, este uso de la parametrización. ¿Por qué es útil parametrizar? Y es que hay muchas integrales que se logran resolver a partir de parametrizaciones. Lo primero que vamos a visualizar será longitud de curva. Ujú. Ok, esto suena como a la distancia que tiene una curva. O sea, si yo agarro una curva, ¿no? Y la viera como un mecate y la extiendo, entonces agarro una regla, ¿no? Y mido cuánto mide. Ujú. Eso es lo que hace la longitud de curva, de forma que usted no tiene que agarrar un mecate y extenderlo, ¿me entienden? Eso es una súper ventaja. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, cuando yo llevé el curso de cálculo, a mí me enseñaron en la vida, digamos, si usted tiene una curvita, ¿no? Digamos algo así. Y yo quiero calcular esta distancia. Y estamos sobre el plano X y Y, ¿verdad? Y está la función f. Y igual f de x. Entonces, el perímetro de esta distancia o longitud de la curva, o también se le llama longitud de arco, sería la integral, digamos que parte de aquí de A a B, integral de A a B, de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. ¿Ok? Básicamente de ahí parte el hecho. Ahora, la fórmula realmente no se deduce en ese momento, tiene una aplicación en realidad un poco más directa. O sea, si yo quiero calcular la longitud y vamos a llamarla S, se puede definir como la integral de contorno de esta curva S, ¿ok? Pero es lo mismo que calcular la integral en el intervalo en el cual yo quiero calcularlo, ¿no? Pero de las normas de la parametrización de la curva que yo tengo, R de t, ¿ok? dt. Entonces, ¿dónde? Digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad aquí, Willas? Lo que estoy haciendo, porque acuérdense que las normitas, muchachos, las normitas, este, son la distancia de cada vectorcito, ¿verdad? ¿Y quién es R'? No olviden que R' es la tangente de, el vector tangente de la curva en la cual yo estoy calculando. Entonces, si yo calculo esto, ¿verdad? Esto es la curva C, visto con ojos paramétricos, no importa, igual sigo trabajando en XY, pero entonces voy a tener una parametrización. No, entonces de hecho no tiene sentido que sea de X a Y, sino que sería de T a R. Ujú. Entonces, igual los valores se mantienen. Entonces, la integral de contorno, que ya veremos la integral de contorno, integral de línea más adelante, ¿verdad? Que no es nada del otro universo. Pero en particular, muchachos, ¿qué es lo que estoy haciendo al calcular esta integral? De hecho, es esto lo que yo estoy escribiendo. Esto va aquí. Lo que yo estoy escribiendo, muchachos, es, ok, este es un vector tangente, este es otro vector tangente, y este es otro vector tangente. Entonces voy a calcular su normita, ¿verdad? O sea, lo que vale ese vector tangente. Entonces, a la hora de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace? La integral, acuérdense que uno lo que hace es dividir, perdón, ir encogiendo los elementos de forma cada vez más delgada. Eso es lo que tiene la particularidad de la integral, que suma esta como finura de elementos de división de intervalo
Entonces cada vez hago más chiquito y más chiquito y más chiquito esto cada uno, y entonces se convierte exactamente igual a, a la suma, ¿verdad? A la suma del perímetro. Básicamente eso sería. ¿Ok? Entonces, y si yo tengo como parametrización, ¿verdad? Si y es igual a f de x, entonces una parametrización, claro que es, digamos, si esta es la curva, entonces obvio, una parametrización sería em, x vale x y y vale f de x. O bueno, más bien t y f de t. Entonces, si yo calculo la derivada, tendría 1 y f', ¿verdad? Y su norma, ¿cuál sería? La norma sería literalmente elevar cada uno de estos términos al cuadrado. Y entonces esa es la integral que yo tengo que calcular y vean que coincide exactamente con esto. Entonces tiene todo el universo del mundo, ¿verdad? Porque acuérdense que yo había dicho que t es x, entonces de ahí sale esta formulita. Entonces vamos a hacer ejemplos en concreto de cómo aplicarlo. En realidad no es nada del otro mundo. Un número 1. Determine la longitud de C, donde C es la curva y igual a raíz de x a la 3. Y x va a ir desde 0 a 44. Esto es importante, muchachos, porque acuérdense que estamos haciendo una parametrización. ¿Ok? Parametrización. Entonces yo tengo que trabajar en un intervalo cerrado, ¿está bien? Yo no puedo estar trabajando en un intervalo abierto. Siempre vamos a trabajar en un intervalo cerrado a partir de ahora. ¿Está bien? Eso no lo hace más o menos complejo. Simplemente es que se sepa que no vamos a estar trabajando ahí a la libre. Entonces, la parametrización, obvio que uno va a hacer es la directa que les acabo de decir, x igual t, y y entonces sería raíz de t a la 3, que eso es lo mismo que t a la 3 medios, ¿verdad? ¿Y t dónde va? T iría de 0 a 44. Ujú. La parametrización correspondería entonces a t, t a la 3 medios. Y puedo derivar, ¿verdad? Para encontrar su derivada. Esta siempre va a ser 1, esa es la superventaja. Y esto sería 3 medios de t a la 3 medios menos 1, un medio, ¿verdad? Ahí. Ujú. Entonces, ¿quién sería su norma? La norma sería la raíz de 1 más 3 medios de t a la 1 medio al cuadrado. Pierdo raíz. Ok, t a la 1 medio al cuadrado es t. 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. Entonces me queda 1 más 9 cuartos. Pues esta es la expresión que vamos a integrar. Entonces, ¿ese quién sería? O sea, la longitud de la curva. Viene siendo la integral de 0 a 44, ¿cierto? Porque estamos integrando de 0 a 44 de la norma que acabamos de obtener. Bueno, una opción de esto pues es meterlo en la calculadora, ¿verdad? Otra opción sería que usted haga un cambio de sustitución, ¿verdad? Nada del otro mundo. Pero sí, creo que me es más fácil hacerlo con calco. Voy a traer la calco, Willas.
Vean que yo siempre les hablo a ustedes, calco. Ustedes saben meter este tipo de cosas en la calculadora. O más bien, ¿alguno no sabe cómo meter la integral en la calculadora científica? Qué genial. Asumo que sí todos saben. ¿Saben? No es nada del otro mundo. Hay un botón ahí de integral y pone con respecto a X, entonces él integra con respecto a X. Bueno, no integra, él lo que hace es métodos numéricos. Lo que utiliza probablemente es Gauss Legendre. Pero bueno, anyway. Ok. Entonces, o sea, si yo dibujara esto, muchachos, ¿entienden? Si yo dibujo esto, que la función de hecho es como algo así, ¿m? De 0,44 sería más o menos como algo así. Entonces, ¿cuánta tinta gasté en todo este tramo? Pues 296, por así decirlo, ¿verdad? Eso sería básicamente el cálculo de la integral. Interesante, ¿no? Porque acuérdense que la integral calcula rectangulitos, área debajo de la curva. Pero la pregunta es, no, la integral en realidad es el límite de una suma. Eso es lo que significa. Entonces, cuando usted a la integral le pone base por altura, por supuesto que lo que vas a hacer es sumar rectangulitos. Santo Dios, ¿qué fue eso? En cambio, em, depende de lo que usted ponga, usted empieza a sumar delgaditamente lo que yo le estoy poniendo. Básicamente eso es lo que hace la integral, ¿verdad? En lugar de rectángulos serían como segmentos, digamos. Sí, es correcto, joven. O sea, estos segmentitos que son como de esta forma. Ujú. Entonces, pero el límite, perdón, la integral es en realidad el límite de una sumatoria. Entonces hay que verla como una función, ¿verdad? Es que hay gente que erróneamente cree que la integral es el área debajo de una curva. Eso es falso. Eso es un resultado que se podría obtener por medio de la integral. Pero la integral es el límite de una suma. Entonces hago lo que esté sumando, hago tender a infinito esa suma. Entonces, si claramente depende de la variable, se va a hacer cada vez más delgado lo que estoy Eso poniendo. explica por qué las sumas de Riemann se las explican antes usted que explicar el lateral. Por supuesto, porque literalmente sumas de Riemann es el paso previo para la integral. Es el paso previo. Ahora, vamos a ver, matemáticamente no es correcto. La integral se define como la antiderivada. También hay otras personas que lo definen. Entonces, por eso es que luego se ve antiderivada, porque la integral es el resultado de la antiderivada. Y eso garantiza para poder aplicar teorema de Barrow. ¿Ok? Pero, momento. Pero sí, digamos que a mí me parece que la definición más concreta es ese, y de hecho así a veces definen todos los límites, todas las integrales. Límite de un diferencial, porque también es cierto, no es cualquier suma, tiene que haber un diferencial. Esto es importante. Entonces, sí, sí, por ahí van, pero sí, joven, justamente por eso se ve sumas de Riemann, es el paso. Lo que pasa es que sumas de Riemann se queda corto para ciertas sumas, entonces no funciona siempre para todo. Mm. Por eso luego uno ve teorema fundamental del cálculo y todas esas vainas, porque eso viene a resolver problemas que Riemann no pudo hacer. Bueno, yo no sé si Riemann los hacía. Todo el mundo dice sumas de Riemann, yo pienso que el Titi ni hacía eso. Es que no. Esa integral de... no es de Lebec, de Dirac. No me suena. Un momento. Integral de...
De Dirichlet. Sí, sí me suena de Dirichlet. No, no es de Dirichlet, nada que ver. Mm. ¿De quién? ¿De quién era? Es que era con D, sí me acuerdo. Es que la integra. Ah, de Darboux, claro, de Darboux. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La integral, ya me acordé, la integral se define por medio de sumas superiores e inferiores. Ay, vean, se está conectando más gente, qué emoción. Este, la integral se define como el límite entre las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Y qué son las sumas superiores? Cuando usted suma todo lo que esté por debajo de del área y hace tender eso más chiquitito y análogamente para arriba. Eso es la integral de Darboux. Esa es la que nosotros entendemos por integral de Riemann, ¿verdad? Entonces, vengan lo que les decía, vean lo que dicen en internet, ¿verdad? No voy a decir a dónde, pero ustedes sabrán a dónde. Esta integral fue propuesta por Darboux en 1875. En ese entonces Riemann ya había propuesto su definición de integral. Es diferente, pero Riemann probablemente, a pesar de que tenían conceptos diferentes, em, es la misma esencia, es el mismo resultado. Pero sí, cosa interesante. Entonces, ven al punto al que les decía, Riemann probablemente no hizo ni costra de eso, se fue Darboux. Claro. Lo que pasa, muchachos, es que decir Darboux todo el mundo dice, ¿y quién es este Tito? Nadie lo conoce, entonces todo el mundo le llama Riemann. De hecho, eso pasa también con el método de Newton. El método, bueno, es que no, creo que no lleva métodos numéricos. El método de Newton, Newton nunca lo hizo, y que de hecho esto también puede obtener el fractal de Newton. Y Newton no tiene ni idea de esa vaina. Esos fueron Raphson y Simpson los que trabajaron eso. Lo que pasa es que muchos autores prefieren utilizar matemáticos e investigadores conocidos porque, digamos, en la época de la imprenta era más sencillo y le daba mucho más prestigio. Ven, entonces, de ahí, de hecho, en la tesis en la que yo estuve trabajando, a pesar de que el método que yo trabajé no es de Newton, es una variante de Newton, entonces en el título le ponemos variante de Newton. Entonces es como, ah, ok. Ujú, ujú. Pero bueno, anyway. Me estoy desviando. Vamos a hacer ejercicio 2. Longitud de esta curvita, que va a ser el logaritmo natural de secante de x con x de 0 a pi cuartos. Ujú. Entonces, ¿cuál es la parametrización más sencilla cuando tenés una función? Pues simplemente que x valga t y que y valga el logaritmo natural de secante de t. Entonces, claramente, eh, simplemente la parametrización es escribirlo como un vectorcito. Y su derivada sería, ok, la derivada de t es 1. La del logaritmo es 1 sobre lo que tengo abajo, perdón, lo que tengo como argumento, pero como lo de adentro no es lineal, entonces debo multiplicarlo por regla de la cadena y la derivada de la secante es secante por tangente, ¿verdad? Entonces, esto va a ser súper genial porque entonces se va a cancelar este con este. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 1, tangente de t. Ujú. ¿Y quién sería la norma? La norma de esta expresión sería la raíz de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Ok, pero tangente al cuadrado, ¿verdad? Bueno, tangente al cuadrado, no es nada del otro mundo. 1 más tangente al cuadrado, identidad trigonométrica, ¿cuál es eso, mis niños? Es correcto, secante al cuadrado.
Entonces, esto es súper duper, porque se va a cancelar esta raíz con este cuadrado y finalmente me va a quedar secante nada más. O sea, la norma, vean que se logró simplificar muchísimo. Por consecuencia, muchachos, la integral, no olvidemos que el ejercicio indicaba de 0 pi cuartos de la norma. La norma es secante de t. A ver, espero no se confundan. La norma va a dar como resultado una función, ¿sí? Porque la derivada va a estar en términos de t. Entonces, la norma es una función. Observen esto, muchachos. Interesantísimo cómo yo cambio de dimensiones. R es un vector, o sea, tiene más de una dimensión. R' también es un vector, es derivar cada una de las entradas. La norma baja un vector, se convierte en escalar, muchachos. Escalar, así se llama. Entonces es una función únicamente, una dimensión. Entonces estas integrales sí sabemos resolverlas. Entonces observen cómo una integral que antes era vectorial pasó a ser una integral escalar. Y bueno, eso no es nada del otro mundo, porque simplemente sería el logaritmo natural de la secante más tangente, ¿verdad? La primitiva de la secante es esta, evaluado de 0 pi cuartos. Entonces, vamos a ver, tangente de pi cuartos, ok, coseno es 1 sobre raíz de 2, entonces secante sería raíz de 2. Y tangente de pi cuartos es 1. Menos y evaluado en 0, es secante de 0 a 1 y tangente de 0 a 0. Entonces, logaritmo natural de 1, pero logaritmo natural de 1 a 0, gracias a Dios. No, gracias a Dios no. Raíz de 2 más, pero he notado que siempre les digo de cuando se simplifican un montón de cosas, gracias a Dios. Y listo. Entonces, ese es el valor, digamos, canónico, ¿verdad? Podría yo meterlo en la calculadora para ver cuánto da. Eso es aproximadamente 0,88. O sea, no llega ni a la unidad, la pobre curvita. Ah, pobrecita. ¿Vieron qué Gucci? ¿Dudas, chiquillos? No. Bueno. Ok, muchachos, básicamente eso es lo que correspondería sobre integral, perdón, longitud de curva, una aplicación muy directa de la integral. Esto nos va a dar pie a poder introducir la integral de línea como tal, porque lo que hemos hecho es calcular este tipo de integrales, ¿ok? Este tipo de integrales. Entonces, ahora nos vamos a preguntar qué pasa cuando adentro, aquí, hay una función, que es a lo que entendemos por integral de línea, ¿ok? Integral de línea. Entonces, vamos a volver a partir del hecho de qué significa la integral. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un recuadro, ¿verdad? Un momento de recuerdo de nuestro pasado, lindo pasado, cuando éramos estudiantes de cálculo diferencial. Entonces, si yo tengo una curvita y yo calculo la integral, ¿verdad? La integral de a a b de la función, ¿qué obtengo? Obtengo el área debajo de la curva, ¿verdad? Ujú. Que en realidad uno lo que hace, ¿verdad? Es tomar rectangulitos, pero sí, eso básicamente es lo que hace. ¿Ok? Lo está proyectando. No, no veo bien. Sí, claro, Juan, si no voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir.
A veces pasa eso, que la compu como que se pega. Listo. Sí, gracias. A vos, Carlos. Ok, entonces, ¿quién le dijo al mundo? No. ¿Quién le dijo al universo que la integral tiene que ser debajo del eje X? ¿Verdad? Bueno, a Darboux, porque él le antojó, pero digamos, de aquí nace también un concepto. Bueno, ¿por qué yo no puedo hacer el área, pero no debajo del eje X, sino debajo de otra función? ¿Ok? Y entonces, muchachos, aquí viene algo muy interesante porque es la razón por la cual ponemos de X al final. Es la razón. Porque este indica diferencial de X. La X es la que se hace chiquitita, chiquitita, delgadita. ¿Me entienden? Porque acuérdense que la X son estas distancias. Entonces, el diferencial de X es hacerlo cada vez más chiquito. Entonces de ahí obtengo esas X. Pero ¿qué pasa si más bien es una función lo que yo tengo e integro debajo de esa función? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el siguiente dibujo? Digamos, tengo una curva cualquiera y tengo otra curva. Esta curva podría bien esta ser continua, no pasa nada. G, ¿ok? Y esta es F. Entonces, yo quiero calcular F, pero debajo de G. Perdón, debajo de G, por encima de G. Entonces, el área debajo de la curva aquí va a ser con respecto a quién, al eje, a una función. Entonces, como va a ser con respecto a una función, el diferencial va a cambiar, porque lo que yo voy a solicitar es que los términos que estén aquí, ¿verdad? Estos términos de acá que ya no van a ser rectángulos, por así decirlo, sino que van a ser como pseudo rectángulos, ¿no? Porque van a tener una curvatura de base. Entonces, esta curvatura, puta madre, pero cámbiate el color. Esta curvatura, ujú, esta curvatura, voy a exigir que sea cada vez más chiquita y eso se le llama con un diferencial de G, un diferencial de G. ¿Ok? Entonces, a la función le calculo el área con respecto a G. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y este término coincide con el del eje X, entonces todo está genial. ¿Lo ven? Entonces, esa es la diferencia, muchachos. ¿Por qué uno agrega diferencial? Porque uno dice, madre, pero ¿por qué yo le pongo diferencial? No tiene sentido. O sea, la integral está aquí y esto es derivada. O sea, ¿por qué pongo los dos? No sé si alguna vez se lo han preguntado. Y la respuesta que uno esperaría es porque es como para indicar cuál es la variable con la cual uno está integrando. Que sí, de hecho que sí, ayuda a saber cuál es la variable con la cual uno está integrando. Pero esa no es la razón por la cual uno pone un diferencial al final. Uno pone porque yo estoy calculando el diferencial con respecto al eje X y gráficamente es que el área es debajo de todo, de toda la curva. Llega hasta el eje X, aquí llega hasta G. ¿Lo ven? Entonces, entender esto, muchachos, nos ayuda a que cuando yo quiero calcular la integral de contorno de una función sobre una curva, o sí, sobre S, que lograré parametrizar es lo mismo que integrar de A a B de la función escrita en su forma parametrizada. Y de S, esto es muy interesante porque el diferencial de S, si lo logro parametrizar, sería la norma de R por diferencial de T. O sea, esto cambia por esto y esto cambia por esto. ¿Y qué es lo que estoy escribiendo aquí? Básicamente lo que yo estoy escribiendo, muchachos, perdón, esa es una superficie. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí? Que yo tengo una superficie
digamos, en 3 dimensiones. Y tengo una curva debajo. Tengo una curva debajo. Entonces, hasta que llegue al techo, y aquí habría una proyección, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, yo calculo, bueno, aquí no va a calzar si hiciera los dibujitos. Ajá, ahora sí. Entonces, estos serían los rectangulitos que yo estoy tomando. ¿Lo ven? ¿Ven qué bonito que se ve? Pero ojo, esto de acá, muchachos, toca con la superficie, o sea, es parte del techo de la superficie, por eso la repintaré en rojo, porque es parte de la superficie. Es la proyección de cuando yo miro la curva, ¿no? Y apunte hacia arriba. Entonces, al haber hecho como esa extrusión, ¿no? Extrusión, lo que queda correspondería a la integral de contorno de este tipo. Entonces, ven, muchachos, ayuda a, ok, si yo tengo una curva, ¿cómo sería esa integral debajo de esa curva? Ujú. Y esto es una lámina, ¿verdad, muchachos? No, no hay volumen aquí. Ujú, esto es una lámina, sí, ya hice un dibujo, espero que haya quedado claro, pero si no es el hecho de básicamente, a ver, porque tengo una tarjeta, podría servir. Y entonces, encima hay superficie, ¿no? Entonces aquí va a haber un doblez de la figura y la de abajo va a tener el control de moverla tanto como yo quiera, entonces ahí va a quedar la lámina. Y la altura va a quedar esta aquí definida por medio de la superficie, ¿ven? Bueno, ya más didacta no puedo hacerlo, muchachos. Bueno, no, sí podría hacerlo con un software, pero yo no soy de creencia de esas cosas. Más allá, a veces siento que el software llega a entorpecer, porque uno se los da a ustedes y yo qué hago con esto. ¿Verdad? Nadie prepara para enseñarles a ustedes eso. Pero bueno, ya, me estoy desviando. Ven, qué bonito. Eh, este es F. F es toda la superficie y C es la curva. ¿Ok? Y diferencial de superficie porque lo que yo estoy haciendo es que este resultado cada vez se vuelve más delgadito. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Determine la integral de línea. Ah, bueno, perdón, otra vez sigo yo explicándoles. ¿Esto qué es? Esto va a ser la base de cada una de estas. Esta va a ser la base, porque de hecho yo no les expliqué y esto de dónde salió. Esto va a ser la base, entonces son estas cosas delgaditas, porque yo sé calcular esto, ¿verdad? Lo acabo de calcular, longitud de curva, son estas bases, y claramente las Fs, porque esta es la F resultante, será la altura de esa parametrización, entonces es la imagen, entonces por eso tendría área, ¿verdad? Ahí estoy haciendo suma de rectangulitos, aquí sí, ¿verdad? Entonces integral de línea de x, y cuadrado, diferencial de s, con c, la mitad superior de x cuadrado más y cuadrado igual 16. Que por mitad superior uno entendería que si yo dibujo esto en XY, sería esto de acá, ¿verdad? Y aquí cortaría en 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está igualado a 16, entonces el área sería 4. Perdón, área, radio. ¿Y qué es lo que tengo que calcular, profe, esto? No, Willas, no se confundan. Lo que tengo que calcular es
El problema es que esto necesitaría una dimensión más, entonces es una pena porque si yo tuviera la pizarra yo les diría, entonces muchachos, aquí está la circunferencia, ¿no? Y aquí está la superficie, entonces esta es la parte que uno tiene que calcular de área. Ujú. Pero como no lo podré hacer, entonces lo tengo que hacer como un dibujo. Entonces, vengo aquí y dibujaré. Digamos, si aquí está X y aquí está Y, entonces aquí estaría la semicircunferencia y por aquí está la superficie, que no sé cómo es. O sea, yo desconozco cómo es la superficie. Vamos a ver si puedo. Ujú. Ahí está una superficie, ¿ok? Esta superficie, muchachos, es XY cuadrado, ¿ok? La proyección de este elemento, ujú, la proyección de este elemento sobre la curva será lo que yo quiero calcular, que me da como resultado esto. Bueno, depende de cómo esté la figura, ¿verdad? Lo hice como muy, qué fácil, ¿verdad? Podría ser que sea como algo así incluso. No tiene por qué ser algo plano, pero esto es lo que yo quiero calcular. ¿Mm? Nos podríamos graficar esto porque esto no es, ¿qué será? Déjenme ver qué es. Es una superficie súper extraña, no tienen una idea de lo extraña que es. Ya la grafiqué en GeoGebra. Ajá, y ya vio qué forma, parece como una silla de montar, pero mega extraña. ¿Eh? Ujú. Sí, voy a Y, dibujar, y quedaría como una parte de la curva para proyectada hacia abajo y otra proyectada hacia arriba. pero Sí, em, la curva queda encima. Sí, la escribí, sí, la sé bien. listo. Ya hice el dibujillo como para que vean qué es. Entonces es esto de acá, sí, porque si no se van a quedar con la duda. Entonces aquí está la circunferencia, vean que pasa por 4. El eje superior, perdón, la mitad superior sería esta parte de acá únicamente. Entonces proyecto a donde toque con la curva, hasta donde toque. Entonces observemos que como que empieza, bueno, yo puedo darme una ligera idea de cuándo toca. Digamos, lo que habría que hacer es calcular la intersección literalmente con el cilindro. Creo que no, más bien ahí no sería, esa no sería la mitad. Como joven, no entendí. ¿Cómo no? Claro, ¿Por qué no? o sea, ya está más para atrás, Pero ¿quién ya es es el X y verde, quién es Y? está girado 90 grados. Hay una forma infalible. Y igual a raíz de 1 menos X al cuadrado. Yo lo hice así. Ah, tiene toda la razón. Ya lo arreglo, espérese. Raíz de 16 menos x al cuadrado. Ah, qué interesante lo que te forma. Y voy a recortarlo. Ese dibujo de hecho no está pésimo. Este fúchile. Dios. Este ahora sí corresponde, es mucho mejor. Entonces, esta parte de acá sería la circunferencia
Y sí, sí es cierto lo que dice Carlos, queda una parte para arriba y otra parte para abajo. La parte para arriba es esto. Entonces, al calcular esto de acá, muchachos, o sea, si yo hiciera rectangulitos, eso es lo que ocupo calcular, y por abajo también, abajo se forma lo mismo. Pero esto es simplemente algo meramente gráfico mío, muchachos, como para que entiendan qué estamos haciendo, porque más de uno ve esta gráfica y dice, Mae, ¿a mí cómo se me va a ocurrir dibujar? No, 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 usted no tiene que ponerse a dibujar esto. Voy a hacer hincapié en eso antes de que se me confundan. No tiene que dibujar la gráfica, usted nada más debe calcularla. ¿Ok? Pero como para que vean qué es lo que en realidad estamos haciendo. Entonces, parametricemos la circunferencia, que es, perdón, sí, la curva, que es lo que nos interesa. Esta parametrización conviene, ay, vamos a ver qué dicen en el chat. Dicen. Ah, bueno, Carlitos fue que lo pasó. Ajá. Gracias, joven, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Entonces, X sería coseno, 4 coseno, ¿verdad? Y Y sería 4 seno. Y para que vaya en la mitad superior, T tendría que ir de 0 a pi, ¿verdad? Entonces, la integral que yo quiero calcular sería integral de 0 a pi de, no, aún no, porque necesito la parametrización sería 4 coseno, 4 seno. ¿Mm? Esta es la parametrización. Ok, la derivada correspondería entonces a menos 4 seno y 4 coseno. Entonces, su norma sería la raíz de 16 seno al cuadrado más 16 coseno al cuadrado. Y si saco el 16 a factor común, entonces me va a quedar seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que eso no es otra cosa más que 1. Entonces me queda la raíz de 16 y esto es 4. Cosa, Willas, que tiene todo el sentido, todo el sentido. No, no tiene todo el sentido, espérense. No, no sé por qué tendría todo el sentido. No, no, da 4. Es que creí que tendría que ver ya con el cálculo del perímetro, pero no, no es así. Y da casualidad que coincida con el radio. Pero pues, bueno, podría ser por un asunto de curvatura. Podría ser, pero bueno, ya me estoy metiendo con otra área. Ok, la norma da 4. Entonces, la integral, lo que queremos calcular es la integral de x cuadrado o xy cuadrado. ¿Qué era? Era xy cuadrado. Entonces, cambie la x por 4 coseno, cambie la y por 4 seno al cuadrado, o sea, 4 seno al cuadrado, multiplíquele la norma y luego agrega el de t. Y la integral iría de dónde? De 0 a pi. Ok, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64, ¿no? Y 64 por 4 es 4 a la 4. 256. por 2, Ajá. 56. Gracias, Juan. 256. Esto puede salir de la integral. Entonces me queda coseno por seno al cuadrado, ¿verdad? Bueno, podemos ver el seno como
Ah, pues se va a complicar mucho, sí. Em, Podemos meter en Vamos a la ver si cálculo, tengo. no pasa. Y Sí, ver el Integral seno la como cuadrada. 1 menos. No, se va a El complicar porque problema, necesita joven, es que me va a sustitución quedar trigonométrica. coseno. Sí, si hago eso, me va a quedar coseno al cubo. Y coseno al cubo, exacto. Hay que hacer mejor una sustitución porque me va a quedar coseno al cubo y integrar coseno al cubo es incómodo. Aquí más bien convendría, por ejemplo, ver u igual. Ah, no serviría, no se podría integrar coseno al cubo con cambio de variable. No, No creo que no. exactamente, joven, porque si usted Vamos a dice ser u igual trigonométrico. coseno, necesita seno al lado, ¿verdad? Sí, sí, porque sí, porque Por el diferencial. sí. Ujú. Entonces, por eso no es tan sencilla. Esa la única forma de integrar coseno al cubo es por partes o que vos ya sepas fórmulas de reducción de orden, reducción de orden de integrales. Esas hay unas Que fórmulas. son los que usa Wolfram Alpha. Exacto, para bajarle el Creo grado que a coseno. para esos casos de, ¿cómo era? Eran 4 casos para las integrales trigonométricas, pero uno de esos casos era cuando coseno era impar y se reemplazaba por uno más el ángulo doble de coseno entre no sé cuánto y empezaba a jugar con eso, pero es un valor, entonces por ahí no. Ale, no sé qué me dices. Es que digamos, es que yo hago esta sustitución, es que Ah, la sí, derivada sí. del seno es coseno. Sí, no sé. No, pero es que yo estaba pensando solamente con coseno a cubo, sin el seno. Ah, vamos a ver. No, es que voy a buscar las fórmulas, reducción de grado. Bueno, está bien que las vean. Es que lo que estaba pensando yo es que da mucha pereza porque creo que ocupaba ángulo doble. Un ángulo doble, entonces. Ajá, sí, esa es la del coseno al cuadrado. Entonces podés separar coseno, coseno al cubo como coseno por coseno al cuadrado y ya sé la derivada la integral de coseno al cuadrado por medio del ángulo doble y derivar el coseno es sencillo. Entonces vos lo puedes hacer por medio de, ¿cómo se llama? De por partes. Sí, está bien. Eso es lo que dices, está bien. Vean, esta es, por ejemplo, reducción de trigonométrica. Vean, se los voy a mostrar. Entonces, si por ejemplo fuera coseno a la 3, entonces voy a traducírselos que lo que dice aquí, coseno a la 3, sería lo ¿Eso va a mismo quedar en que, los apuntes o no? O lo quitas sí, después. claro, joven, si le parece. Sí, porque sirve bastante para integrar las trigonométricas. Sí, 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 sí. Igual les puedo mandar el enlace a la wiki, porque hay demasiadas, pero no tienen una idea de la cantidad de fórmulas. De hecho, yo no, estoy viendo un montón que yo ni sabía. Y hasta ahí, de haber sabido, de haber sabido hace mucho rato. Pero bueno, ¿qué dice aquí? Espérense, porque ya me perdí. Coseno más 3 menos 2, 3 menos 1 da 2, 2 tercios de la integral de coseno, porque es n menos 2, o se me va a dar 1, coseno a la 1. Y este resultado es ipso facto, esta es la del seno, ¿verdad? Entonces este es un resultado inmediato. Pero este sale más fácil así, porque digamos, si yo hago esto, de u es coseno. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si u vale 0? Si u vale 0, entonces, perdón, si t vale 0, si t vale 0, entonces u vale seno de 0, lo cual da 0. Genial. Y si t vale pi, seno de pi es 0 otra vez. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, ¿verdad, Willis? Seno de pi, 0. ¿Y qué gano con eso? Pues muchachos, de que entonces 256 sería de 0 a 0, el seno al cuadrado lo cambio por u cuadrado
y coseno por diferencial de t me queda de u, pero esto me va a dar 0, porque estoy integrando en el mismo valor. No habría que partir, no habría que partirlo, digamos. Vamos a partirlo, no entendí. O sea, separar esa integral, o si tiene que dar cero. ¿Por qué? ¿Por qué, joven? No entendí por qué Digo yo, separarlo. para que no vuelva al mismo valor, sino que Es que vea, le voy a explicar por qué pasa. Porque si vemos la gráfica, esta parte, recuerdes que hay una digamos, abajo, se va a esta cancelar parte da una con la positivo, otra. exactamente, exactamente, Sí, ya, tiene sentido. exactamente, exacto, por eso va a ser. Digamos, si tomara los valores absolutos, entonces tendría que hacerlo de 0 a pi medios y de pi medios a pi. Y entonces tomo los valores absolutos y van a quedar positivos, ¿verdad? Como para ver cuál era como el valor, pero sí, al menos en este caso era directo 0. Entonces, sí, que insisto, ¿verdad? Esto es área, entre comillas, porque acuérdense que en integrales también veíamos un área negativa, porque su altura daría negativa. Ese es el tema, muchachos, cuando uno agrega área, ¿verdad? La forma para solucionarlo sería simplemente poner esta expresión en valores absolutos, o sea, esta de acá. Entonces, a la hora de poner ese valor absoluto, pues entonces va a dar positiva la imagen en todo sentido. Ujú. Pero ¿Dónde puso integrar valor eso, absoluto? ¿cómo? A ponerlo aquí. El problema es que uno no puede integrar el valor absoluto, tendrías que hacerlo por la derivada débil, que es la de la función signo. Entonces, sí, ahí se vuelve un poquito engorroso. Sí, sí. Entonces, no, ahí no. Digamos, si uno quiere puramente, o u otra opción, como estamos viendo, que el problema es por esta parte que queda como simétrica, lo hago solo de 0 a pi medios. De 0 a pi medios lo puedo calcular. De hecho, si quieren, puedo calcularlo de 0 a pi medios como para que diga, Dima, qué raro que dio. De 0 a pi medios. Seno de pi medios da 1. Entonces, esto sería 256 de 0 a 1 de u cuadrado. De u, tomando la misma sustitución, que u sea seno. Entonces, si t vale 0, entonces u vale 0. Y si t vale pi medios, u vale 1. Entonces esto sería u a la 3 sobre 3, me queda 256 sobre 3. 6, 5, 11, 12, 13. No se puede simplificar, ahí queda. Entonces, si lo multiplico por 2, ¿verdad? Sumarle 2 sería 256 por 2. 512 sobre 3, digamos, 512 sobre 3, que eso es aproximadamente 170. Si no se cancelaran, o sea, si a la hora de esto daría 256 entre 3 es 85, este da 85 positivo aproximadamente y el otro da 85 negativo. Entonces a la hora de sumarlos dan 0. ¿Ven? Pero eso es como una forma. Porque si uno se queda como, madre, pero qué raro, gastar área arriba y abajo no debería influir. Entonces daría 502 entre 3 o 170. Casi 171. Pero eso, esto ya es como cosa mía, ¿verdad? Que diga, como para que no dé 0. ¿Ok? Pero el ejercicio, que sepan, el ejercicio y todo terminaba aquí. Aquí terminaba. ¿Saben? ¿Qué otra duda?
les voy a mostrar otra, muchachos, en donde ocurre el mismo fenómeno, que vuelve a dar 0. Entonces, calculen la integral de línea sobre la superficie X, o sea, un plano, con la curva y igual a x cuadrado. Con x que pertenece de -1 a 1. Entonces, el dibujo es este de acá. ¿Ok? Entonces, si usted calcula, ¿verdad? Su área que proyectado va a ser como algo así, y este por aquí abajo así, entonces claramente esta parte se va a anular con esta, porque la figura es simétrica, ¿verdad? Se anularía con esta de acá. Entonces va a volverme a dar 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de -1 a 1. ¿De acuerdo? Porque lo estamos haciendo de un lado simétrico. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues simplemente haciéndolo de 0 a 1, por ejemplo, o de 0 a -1. Entonces, la parametrización es muy sencilla. La de la curva sería x igual t y y igual t cuadrado, ¿verdad? Porque me indica que esta es la curva. Entonces, en la parametrización sería simplemente escribirla en su forma vectorial. T va variando en el intervalo en el cual indica la x. Y la derivada sería 1 y 2t. Entonces, la integral de contorno sería, o integral de línea, perdón. Integral de contorno es otra cosa. No sé por qué le digo contorno por ver aquí una curva. La integral de contorno es otra cosa, muchachos. Integral de línea es integral de -1 a 1 de t. Porque cambio la x por t, esto es lo que dice el ejercicio, y le agrega la norma, que la norma no la escribí, sería raíz de 1 más 4t al cuadrado de t. Entonces, ya sabemos que va a dar 0, pero si lo hacemos por una sustitución, u igual a 1 más 4t cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de esto está aquí, digamos, sin una constante, pero ahí está. ¿Por qué? Porque la derivada sería 8t. O sea, du octavos es lo mismo que t de t. Entonces, esta integral da, bueno, y aparte hay que hacer el cambio. Si u vale 1, perdón, si t vale 1 o -1, no importa cuál. ¿Por qué? Porque va a estar elevado al cuadrado, me va a quedar 4 más 1, 5. Entonces, esta integral se transforma en la integral de 5 a 5 de raíz de u, octavos. Y esto vuelve a dar 0, ¿verdad? Una alternativa, como les digo, si quieren saber cuál es este valor, es solo integrarlo de 1 a 0. Entonces ya el ejercicio va a cambiar un poquito, porque entonces sería de 0 a 5, ¿verdad? Si aquí fuera 0. Perdón, si vale 0, iría de 1 a 5. Entonces integral de 1 a 5 de la raíz de u. Eso sería integral de la raíz de la expresión de 1 a 5. Da 6,78. O sea, esto vale 6,78. ¿Ok? Entonces esto daría -6,78. ¿Ok?
Ven qué bonito. Pero insisto, este dibujo no hay que hacerlo, simplemente haz el cálculo y si puedes hacerlo, hacer. Maravilloso. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Ok, muchachos, hemos trabajado cuando esto se convierte en un escalar, ¿verdad? Y tengo aquí también otro escalar. ¿Por qué? Porque tengo la derivada. ¿Qué pasa cuando la norma de la derivada? ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando no tengo escalar versus escalar, sino que tengo vector versus vector. Bueno, ese es el caso en el cual trabajamos en campos vectoriales. Una función. Campos vectoriales es lo que es a lo que entendemos por una función vectorial. Entonces, se puede escribir como f mayúscula que va a depender de x, de y, de z, como una expresión de f que va a depender de x, y, z, otra función g y otra función h. Ujú. Otra forma de notarlo es multiplicarla por el vector y más el vector j más el vector k, ¿verdad? Donde i, j y k son los vectores unitarios. Esto es muy físico, ¿verdad? Esto no, yo espero que no sea ningún misterio para ustedes. Esta es la base canónica que se tiene de 3 dimensiones. Ujú. Entonces ahí nada del otro mundo. Em, Ahora voy a hacer la pregunta del millón. Bueno, dígalo. las preguntas del millón. ¿Existen diferencias? Eso es para R, eso se puede aplicar para R2, para R3. Sí, claro, también para R2. Para R2 simplemente es que esta expresión no exista. Entonces solo está, y claramente estas entradas no existirían, ¿verdad? Ni esto. Pero sí, claro que también puede aplicar. Y para R4 y R5 y R lo que le dé la gana. Claro que sí. Ok. Otra cosa. Hay diferencias más allá para poder reconocer eso, más allá de que la función que me dan, evidentemente usted va a hacer ver que es un vector y están con un dr al final, porque generalmente es un dr lo que les acompaña al final en la función cuando son campos vectoriales. Sí. ¿Hay más diferencias que el dr y que el hecho que la función sean vectoriales o solamente hay esos dos? ¿Podría explicarse un poco más, joven, a qué quiere referirse con diferencias? Es que, digamos, para hablando de integrales de línea, las que son en campo escalar son funciones que no son vectores. La f que acompaña al r que usted deriva para la norma del r Sí, no es un vector, no es un correcto. abstracto. Esa es una diferencia, que en este caso aquí sí estamos trabajando con vectores. El f que acompaña al r que vamos a usar es un vector, no es una función escalar. Sí, es correcto lo que usted dice, joven. El diferencial que tiene que ir acompañado para, y en este caso vamos a hablar de trabajo, corresponde a eso. No tiene sentido que yo calcule, por ejemplo, vector versus escalar, o al menos, digamos, matemáticamente no tendría sentido, porque el escalar se convierte en una constante, entonces es como integrar de un vector, y bueno, nunca he integrado un vector en lo que yo recuerdo todo lo que he estudiado. Podría ser, podría ser que sí exista, ¿verdad? Y que me quemen la lengua, pero en lo que yo conozco, no, o al menos para efectos de este curso, siempre va a ser escalar versus escalar o vector versus vector. ¿Por qué? Porque el vector al hacer el producto punto te va a dar un escalar. O sea, al final siempre vas a tener un escalar, Ale, y todos. Siempre vas a tener un escalar. Ujú. Listo. ¿Sí respondo su pregunta? Bien, genial. ¿Ok? Entonces,
¿Y a qué es a lo que usted hace mención? Hace de hecho al trabajo, ¿verdad? El trabajo que se calcula con esta fórmula, como la integral en la curva del campo vectorial, producto punto, esto es súper importante, producto punto. Y de R es lo mismo que R', donde R es una parametrización de C y F un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, por eso tiene sentido que yo multiplique aquí estas dos expresiones, porque entonces va a ser un vector versus otro vector, producto punto, y hago la multiplicación de cada una de las entradas. Y bueno, ¿por qué se le llama trabajo? Porque en realidad lo que estamos haciendo es calcular la fuerza, perdón, el trabajo o la potencia que requiere la fuerza F para mover una partícula. ¿Ok? Básicamente eso es a lo que le entendemos por trabajo. Y entonces a la suma de todas esas trabajitos que estoy haciendo, fuercitas que estoy haciendo, es como le entendemos el trabajo total. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hacer ejemplos. Ya se me perdió el documento, aquí está. Entonces, calcule la integral de línea de esta fuerza. ¿Mm? Donde C va a ser la unión de dos curvas diferentes. ¿Y cuáles son esas dos curvas? Estas de acá. ¿Ok? Entonces, son curvitas que ya habíamos visto, entonces lo hago simplemente para efectos más sencillos. ¿Qué es lo que correspondería para calcular ¿qué? Esta integral, muchachos, debemos parametrizar C1 y C2. Ujú. Entonces, ya habíamos visto que la orientación de C1, ¿verdad? Parametrizado corresponde a 2 menos T, 2T menos T cuadrado. Ah, por cierto, Alessandro, recuerda que usted me comentaba sobre un menos. Otra forma perfecta de parametrizar esto sería C1 igual a T, 2T menos T cuadrado, ¿verdad? Entonces simplemente la integral de 0 a 2 le calculamos un menos, ¿verdad? Entonces ya iría con la otra dirección para esta. Entonces es innecesario, digamos, escribir esta de acá, por así decirlo. Pero ya que lo habíamos hecho, sí está bien usar esta directamente. Por eso es que se usa con un menos, ¿verdad, joven? O sea, esta, la cual es la original, es con un menos. Entonces yo puedo usar esta y ponerle un menos a esta integral y listo. El resultado va a ser el mismo. Tiene que ser el mismo. ¿Bien? Entonces, digamos, para esta de acá, la fuerza resultante, ¿quién sería? Bueno, fuerza aquí, ¿verdad? Si lo escribimos como un vector, es x, menos y. Entonces, ¿quién es x? X es t. ¿Quién es y? Y sería t cuadrado menos 2t, ¿verdad? Porque sería negativo esta expresión. ¿Y quién sería el diferencial de R? El diferencial de R sería 1, 2 menos 2t.
Entonces, la integral de C1 menos, de menos C1, sería lo mismo que menos la integral de C1, que la integral de C1 iría, en ambos casos iría de 0 a 2, integral de 0 a 2 de esta expresión, producto punto, esta otra expresión. Esta es esta y esta es esta. Entonces hacemos el producto punto. Me va a quedar t más 2t cuadrado menos 4t menos 2t cuadrado. No, no es cierto. Más, no, menos, sí. Menos 2t a la 3, perdón. Y positivo 4t cuadrado. Al cuadrado, sí. Me estoy complicando, muchachos. A lo mejor sí el cálculo ya lo había hecho, pero lo voy a escribir mejor a detalle para verlo más sencillo. Este más este. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí me suena. Entonces esto sería menos de 0 a 2 de... vamos a ver, me queda menos 2t a la 3. Más 6t a la 2. Menos 3t de t. ¿Mm? Y esta integral, ¿cuánto daría? Y da menos 2, ok. Menos 2. Ajá, bueno, da menos 2. ¿Qué se va a hacer a la vida? Y la otra también daba menos 2, déjenme ver. Ujú, sí, está bien. Sí, está bien. Ok, esta es C1. Falta la otra, C2, lo cual da esta, cosa que no tiene... Ah, bueno, ¿saben por qué puede ser, muchachos? Claro, porque esta es la fuerza con la que... No, esta es la curva, pero la fuerza es el vector. Entonces esta expresión, como es negativa, puede ser que, claro, como esta y es positiva, esta de acá está ejerciendo de forma negativa. Entonces por eso da negativo. Por ahí puede ser la relación. Ok, la integral de C2 podríamos verlo como... bueno, no habíamos dicho quién es C2, ¿verdad? C2 es... ok, este tiene un corrimiento aquí de 3, entonces sería 3 más coseno de t. Y la y sería seno de t. Y la t de dónde va variando. Digamos, si lo hacemos con esta dirección, sería de pi a 3 pi medios, ¿verdad? O recuerden que también habíamos dicho que podíamos hacerlo de menos pi a pi, que eso me parece que es más sencillo, hacerlo de menos pi a pi, y no hay que hacer cambio de dirección, perdón, de menos pi medios a pi. ¿Ok? A menos pi, perdón.
Entonces sería integral de menos pi medios a menos pi. ¿De qué expresión sería? De esta. No, perdón, de esa nada. Eh, yo estoy haciendo un montón de cosas de una vez, tratando de correr. Yo no he escrito quién es F. F es esta menos esta. Y de R sería menos seno y coseno. Ahora sí. Y eso sería entonces de menos pi medios a pi a menos pi. Menos 3 seno menos coseno y seno. Y luego, este por este, positivo seno cuadrado. Y este por este, a la verga. ¿Ok? Negativo. Oh my God, eso está súper engorroso. ¿Y ahora cómo se hace eso? Dijo con la calco, Willas, porque esa vaina sí yo no sé cómo hacerlo. Bueno, y esta se hace por partes, tendría que hacerla. No hay de otra. Y además que es que, bueno, ya sé, podemos sacar un seno factor común. Pues, pero el problema es que aquí me va a quedar un seno súper estorboso. Sí, no. No, Willas, qué madre. Y si sumo coseno, déjenme pensar en una estrategia más sencilla de integrar. Como, o sea, lo podemos hacer en la cálculo, eso es lo de menos. Integrar esto no parece sencillo. Integrar esto es relativamente sencillo. Integrar esto es muy sencillo. Pero integrar esto, ni idea. No, nada más de integremos, o sea, no estoy simplificando en realidad nada. Es mejor integro este y ya está. Este, vamos a ver cuánto da, muchachos. Esto tiene que estar en radianes, eso sí, Willas, cuidado, lo ponen en grados, porque estamos trabajando en radianes. ¿Ok? Me da menos 3 la primera, Solo la del seno, joven. solo la del seno. Ajá. Pero es que yo iba a calcular todos.
Está bien, le creo. Pero no perdamos la fe, puede ser que el seno cuadrado y el otro ayude. ¿Cuál es la fe? Que dé positivo, pues. Pero sí, puede ser que el trabajo dé negativo. No, da negativo, muchachos. Todo esto da menos un cuarto. Menos pi cuartos, perdón. Entonces, respuesta, el trabajo sería menos 2 menos pi cuartos. Ok, que el trabajo de negativo, sí, tiene sentido. Y ya les explico por qué. Porque lo que está haciendo es que se está moviendo para el otro lado. Entonces, si la partícula fuera de este lado, tendría que dar positivo eso. Entonces, simplemente acuérdense que es por física, el M negativo simplemente indica una dirección. El trabajo se está moviendo para el otro lado. ¿Ok? ¿Hay dudas? Ahí nos faltaría el menos 2 arriba. Ya lo puse. Here it is. No, es que esa integral por sí sola daría menos 2 menos pi cuarto. No, esta da menos pi cuartos. No, Bueno, no. según la cálculo, ¿verdad? No, es que esa sería solo la, la última, la de seno cuadrado. Esto. Sí. Ah, es que hasta pi, yo lo integré hasta menos pi. Ah, no, sí, así es hasta menos pi, entonces. Es hasta menos pi. Es que raro. Solo la última integral sola me dio menos pi cuartos. Y esta le dio 2 o 3 más bien. Menos 3, la otra me dio 1 positivo, la segunda. Y no tiene sentido que cada uno de ajeno. Ay, qué estúpido, ya vi por qué. Aquí me faltó un 3. ¡No! Da un número muy feo. Que me imagino que Carlos ya lo había puesto y por eso es que lo hizo cada uno por aparte. Si no, me da chichón. Vamos a meter en un Wolfram. No, pero la integral completa daba menos 2 menos pi cuartos. Porque es menos 3 Claro, menos porque es 1. menos 3 más 1, pero le dio 1 positivo, joven. Sí, sí. Está bien. Entonces daría menos 4 menos pi cuartos, ¿verdad? Ese sería el trabajo realizado. ¿De dónde sale el otro menos 2? Joven, de la primera integral. A ver. Esta. Ah, ok. Entonces tienes que Ah, es sumar los cierto. dos Me la resultados. había olvidado. Ahora sí. ¿Ok? ¿Dudas, Willas? Sí, sí, Carlos, es correcto. Menos 2 menos pi cuartos. Bien. Y vamos a hacer una más. Entonces, calcule la integral de la curva o integral de línea x cuadrado z de x menos y x cuadrado de y más 3xz
de Z, donde C va a ser la unión de 3 curvas y va a ser, pues, la que parametrizamos la semana pasada. Copiar. ¿Dónde estamos? Aquí. Está de acá, ¿ok? Entonces ya habíamos conversado que C1 es T cuadrado 0, que con T de 0 a 3. C2 sería 3, 9 y T, con T variando de 0 a 5. Y C3 sería 3 menos 3T, 9 más 3T y 5 menos 5T. Ahora, ¿quién es F? F es el que acompaña al de X, es X cuadrado Z. El que acompaña de Y es menos YX cuadrado. Y el que acompaña a Z es 3XZ. Entonces, la primera integral, que sería esta, entonces para C1, F sería el primero al cuadrado por el segundo, o sea, 0. Menos el segundo al cuadrado, que es T cuadrado por T cuadrado por T cuadrado, o sea, menos T a la 4. 0. ¿Y quién sería el diferencial? Sería derivar la C. 1, 2T y 0. Entonces la integral iría de 0 a 3 de este por este, lo cual da 0. Este por este daría menos 2T a la 5 y 0 por 0, 0. ¿Cuánto da eso? Eso da menos 243. Ok. C2. ¿Quién sería F? F sería el primero al cuadrado, lo cual da 9. Por el último, o sea, 9T. El segundo da 9 por 9, 81, menos 81. Y el tercero sería 3 por 3, 9 y 9T. ¿Y quién sería DR? DR sería, perdón muchachos, no sé si saben lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es sustituir esto aquí y esto aquí. ¿Verdad? Entonces así obtengo F. Y DR sería derivar cada uno de estos. Derivada de 0, 0, 1. Entonces la integral va a quedar de 0 a 5. De 9T nada más. Eso daría
Puedo calcular bien, bien, pero me da pereza. 225 medios. O lo que es lo mismo que 112,5. ¿Ok? Y para C3, entonces, F sería el primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado. Que elevemos esto al cuadrado una vez. Podemos hacer fórmula notable. 9 menos 3 por 3, 9 por 2, 18. Más 9t cuadrado. A este le tenemos que multiplicar 5 menos 5t. Esa es la primera entrada. La segunda sería menos. Mm. Y sería 9 más 3t y x cuadrado es esta expresión de acá. Esa es la segunda entrada y la tercera entrada sería 3 veces 3 menos 3t por 5 menos 5t. Bueno, esa expresión es muy engorrosa, ¿verdad? No, no. Es ridículo, muchachos. Entonces daría menos 45 t a la 3, perdón, coma nada, más 135t cuadrado menos 135t más 45. Esa es solo la primera entrada. ¿Cuál sería la segunda? Ya les digo. Y daría menos 27 t a la 3 menos 27t a la 2 más 135t menos 81. ¿Ok? Y la última entrada daría 45t al cuadrado menos 90t más 45. ¿Ok? ¿Quién es dr? Dr sería, pues, derivar cada uno de estos. Daría menos 3, 3 y menos 5. La integral iría de 0 a 1 de todo este enorme vector. Ahora que lo estoy pensando, no, pero es que eso jamás ustedes iban a llegar a esa respuesta. No importa.
no queda de otra, ¿verdad, Wills? No, esto lo voy a meter en la compu, que es muy grande. ¿Ustedes ven que está parpadeando? Sí. Luego, bueno, 5 dijo no más. ¿Cuál era el comando para abrir? Y... Tantas tareas. Ajá, Los Windows usan Mac. Windows, joven. Controlar suprimir. No, pero eso va a hacer que... No, pero... Ahí va a No, aparecer el menú y ahí la ajá, administración de tareas. así, soy babosa. Y entonces voy a decirle, por favor, ciérrelo. Listo. Gracias, Ale. Ajá. Entonces dio, ya les digo cuánto dio. Si usted hace toda la multiplicación a ver y por haber, qué sucio yo, ¿ah? Eso no se hace, muchachos. Ustedes tienen que hacer el cálculo, ¿está bien? Eso les va a dar 54t a la 3 menos 711t a la 2 más 1260t. No, eso no es cierto. Aquí hay algo que él está haciendo súper estúpido. No, sí lo está haciendo bien. Menos 603. Entonces vamos a ver cuánto da esto en la calco. Sí, eso da exactamente menos 393 sobre 2, o que es lo mismo que menos 196,5. Entonces el trabajo sería sumar este más este más este. El trabajo total sería
Menos 243 más 112,5 menos 196,5. Menos 327. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bien. ¿Dudas, muchachos? Más allá del exorbitante cálculo algebraico. Sí, todo bien, entonces. Vamos dejando entonces la lección hasta acá. Y ya la otra semana vamos a continuar con parte de más de campos vectoriales, sobre todo en campos conservativos y teorema fundamental de la integral de línea. ¿Está bien? Un gusto haberlos tenido, chicos. Que tengan una muy linda noche.